Bueno, acabamos de hablar del petróleo. Petróleo desde el año, de los años 70, año 73, se convirtió en uno de los primeros rubros de ingresos para la economía ecuatoriana. Pero antes que aparezca el petróleo, quien sustentaba la economía ecuatoriana era el banano. Y hasta ahora el banano sustenta a la economía ecuatoriana porque está en segundo lugar de ingresos a la caja. Pero han pasado tantos años, yo recuerdo, era muy pequeño, y el ingeniero Juan José Pons también, estamos pelados, y, y había aquí la Standard Free, llegó acá al Ecuador, y llegó y estaba Luis Novoa Naranjo, y otras empresas, pero ahora la producción bananera se hizo grande, 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 y llegaron muchos actores. Eso no está prohibido. Lo que no está bien es que se han involucrado, ahí se han mezclado cosas que prácticamente no tienen nada que ver con la producción bananera. Por ejemplo, por ahí se habla del narcotráfico y se habla también de los sabios, ¿ya? Y ahora también hay, yo diría, una mezcla de todo. Y los que saben de banano están creando los clústeres, ¿no? Esto en el mundo, no solamente la actividad productora de bananos, sino en otras producción que viene, hay los clústeres. Pero hoy lo hemos invitado al ingeniero Juan José Pons, que es el coordinador del clúster del banano acá en el Ecuador, para que nos dé una reseña y a lo mejor hasta un diagnóstico del sector bananero y qué ganaría la actividad con esto del clúster bananero. Bienvenido, mi estimado Juan José, qué gusto saludarlo. Aquí estamos en Huancavelica 830M. Buenos días, Clever. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Jorge. Sí, realmente la industria bananera ecuatoriana, la producción de banano tiene muchísimos años, pero ha tenido una evolución supremamente positiva, constructiva para la economía ecuatoriana y para la economía de los ecuatorianos. La industria bananera ecuatoriana, que hasta el año, digamos, 2000, estaba concentrada en máximo 10 exportadores y en pocos productores, hoy es una industria de 250 exportadores y 8.000 productores de banano. Una industria que genera 260.000 plazas de empleo, 3.600 millones de dólares al año en exportación y que es el soporte y la punta de lanza de la producción y agroexportación y la exportación en general del Ecuador e inclusive de la importación. ¿Por qué? Porque la industria bananera ecuatoriana mueve 380 a 400 millones de cartones al año, que es la columna vertebral de la industria cartonera del Ecuador. Sin esa columna vertebral, la economía de escala haría que sea más cara las cajas de cartón para todos en el Ecuador. La industria, y ahora hay que incluirle el plátano. Nosotros en el clúster tenemos al plátano, o sea que es un clúster de las musáceas. Entonces estamos hablando de que movemos de entre 6.500 y 6.800 contenedores por semana. Esta es la base fundamental para que se haya desarrollado en el Ecuador toda la infraestructura portuaria que hay. Sin esa masa crítica de contenedores, no hubiera los servicios navieros que tiene el Ecuador, que sirve para la exportación y para la importación de todo lo que se hace en el Ecuador. En esa línea, importantes empresarios bananeros, productores, exportadores y también de las industrias relacionadas al banano, junto con los gremios, se unieron y decidieron aplicar la teoría de la competitividad de las naciones creada por el famoso economista Michael Porter allá en la década de los 90. Tú te recordarás de eso porque tú eres economista y tienes que haber
participado en esos seminarios como lo hicimos, como lo hice yo. Entonces, en base a esa teoría de la competitividad, creamos el clúster de la industria bananera ecuatoriana y con 2 estudios de 2 universidades extranjeras internacionales de gran valía, la Universidad de California, Davis, hicimos un estudio base de la sostenibilidad de la industria y con la asesoría del Instituto Tecnológico Monterrey hicimos el plan de competitividad, plan estratégico de competitividad y de sostenibilidad de la industria bananera ecuatoriana a largo plazo. Entonces, eso nos permite enfrentar los desafíos que hoy tiene la industria en el mundo y son desafíos supremamente duros, unos sobre los cuales tenemos control y otros sobre los cuales no tenemos ningún control. Y ahí es donde viene el tema de poder trabajar en conjunto con las fuerzas globales que tienen que ver con la exportación y la producción de la industria alimenticia, porque el banano es un alimento, una importante fruta a nivel mundial. Y ahí nos enfrentamos con algunos desafíos muy importantes, como ustedes lo resumieron muy bien en la invitación a esta entrevista. El primer gran desafío es el tema del Fusarium FOC R4T. Este es una segunda versión del mal de Panamá, como tú hacías mención al tema de nuestra antigüedad. El mal de Panamá en su primera versión destruyó la producción de banano en el Ecuador, destruyó el Gros Michel, pero había una variedad, el Cavendish. Hoy, frente al Fusarium FOC R4T, no hay ni un fungicida que lo combata, ni una variedad que lo tolere o resista. Es más grave que el COVID, porque el COVID tiene vacuna. Entonces, tenemos que nosotros desarrollar un trabajo técnico, estratégico, nacional, de todo el país para controlar el ingreso del Fusarium y si ya está en el Ecuador, para controlar su dispersión. Ese es el primer gran problema que tenemos hoy, porque si nos ataca el Fusarium, nos ataca y nos afecta severamente la producción y principalmente del pequeño productor, que es el que más desprotegido estaría frente a esta situación. No sé si me permite seguir o tienes alguna pregunta, Jorge Clever. Perdón, yo preferiría darle el paso a Jorge Escobar a las 7:47 aquí en Huancavelica 8:30 en este diálogo que estamos sosteniendo con el ingeniero Juan José Pons. Jorge, por favor. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien de salud y también junto a su familia, ¿no? Siempre bienvenido acá a Huancavelica. Coménteme un poco sobre la coyuntura, ¿no? Porque para hoy estaba anunciada una medida de hecho en la que también se habían incluido los productores de banano. Esa permanente problemática de los pequeños productores que aseguran se incumple el pago del precio mínimo de sustentación. ¿Qué génesis tiene ahora en el mercado bananero cuando usted ha señalado pues que ha habido una bonanza a pesar de la pandemia y se ha logrado mantener los niveles versus otros sectores que han sido severamente golpeados por esta crisis? Bueno, es importante, hay que precisar, ¿no? Quienes llaman a este paro bananero no son representativos del sector bananero ecuatoriano. Ellos, me parece que hay se autonominan federación, pero si usted va a los registros del gobierno, no existe esa federación, no está registrada, no tiene estatutos, no tiene vida legal. Son un grupo respetable de productores, no tan pequeños inclusive, que optaron por una vía de comercialización, que fue la vía de trabajar al mercado, trabajar spot, y no firmar contratos. Y entonces, al no firmar contratos y al estar en spot, están sujetos a las variaciones del mercado. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que hay que analizar. El tema de la comercialización del banano es un tema mucho más complicado que simplemente precios. Es un tema que tiene que ver con productividad y que tiene que ver con sostenibilidad y que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas y certificaciones para poder entrar a los mercados y que tiene que ver con la competitividad en los mercados CIF. Y CIF significa costo flete seguro, puesto en el puerto. ¿Por qué? Porque el componente flete
es un componente supremamente importante en el costo para el consumidor. Y hoy tenemos una gravísima crisis marítima, naviera, de que no, debido a la pandemia, las fábricas de contenedores se cerraron, no produjeron contenedores. Cuando se reactiva la economía, no hay suficientes contenedores. Entonces, hoy hay una escasez de contenedores tremenda, sumado al hecho de que ha habido una concentración de la industria naviera de transporte en el mundo. Y eso se genera una especie de, llamémoslo oligopolio, que optimiza el manejo de su infraestructura y que aumenta los costos. Entonces, esto nos está afectando tremendamente. Pero ¿a quién afecta más? Afecta a aquel que no tenía contrato naviero. Y el contrato naviero va amarrado del contrato de venta de fruta. Entonces, si usted no tenía contrato naviero, hoy usted no puede aspirar a tener contenedores. Si no tiene contenedores, no puede exportar, no puede transportar. Estas son las realidades del negocio. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún paro. El clúster bananero trabaja en función de planes estratégicos de mediano y largo plazo, en planes estratégicos de productividad, de aplicación de tecnología, de sostenibilidad. Si usted quiere vender banano en la Unión Europea, tiene que satisfacer las políticas verdes de la Unión Europea y las políticas de la finca al consumidor. Si no, no puede vender. Y usted no lo puede obligar a los europeos que le compren el banano. Ellos lo van a comprar al país que le satisface eso. Igual, si usted quiere vender en Estados Unidos, tiene que satisfacer la ley de inocuidad de los alimentos de Estados Unidos. Y eso significa toda una estructura de producción a la que tiene que ajustarse el productor. Igual pasa con Corea, igual pasa con Japón, igual pasa con China. Entonces, todo el concepto de comercialización no puede estar sujeto a las famosas leyes de precios fijos, de precios oficiales, sino sujeto a los conceptos de competitividad. Porque, Jorge, el 98% del banano del Ecuador se exporta. Entonces, ¿quién le pone las reglas del juego? El mercado. Eso es tan sencillo como eso. No se consume en el Ecuador, sino el 2% de lo que se produce. Entonces, esas son las realidades. Hablar de paros, hacer de paros, amenazar con cerrar carreteras, son actitudes politiqueras que no hablan bien de quienes las promueven. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Está con nosotros el ingeniero Juan José Pons. Hablamos sobre el clúster bananero y también las oportunidades que se buscan desde este importante sector exportador en torno a las demandas del mercado internacional a pesar de la pandemia, economista. Bueno, las 7:52 ya. A ver, para las nuevas generaciones, Juan José, es verdad que en los años 70, no sé tú, yo sí, le dábamos piedra al consulado americano, íbamos a las calles y todo, estudiantes de secundaria, ¿no? Pero esos tiempos ya pasaron. Hoy hay otro orden. Ha cambiado el mundo. El mundo se globalizó a través de la tecnología. Los hombres tenemos que cambiar. Y yo recuerdo a la experiencia de Juan José Pons, que fue presidente del Congreso Nacional, que tiene mucho caminar, mucho recorrido en el ámbito político y en el ámbito empresarial. Yo estoy seguro que trabajó, de hecho me lo dijo en algún momento Juan José Pons, trabajó nada más ni nada menos con Luis Naranjo, que algo debe haber aprendido de ese caballero, ¿no? Entonces, dijiste hace poco que el sector bananero no está para ir a los paros. Y no debemos estar nadie para ir a los paros en estos momentos, Juan José. Primero, tenemos un gobierno que recién llega a Carlos del. Luego, este gobierno tiene no sé si voy a decir si está bien, a lo mejor una ideología, un pensamiento económico distinto al de los gobiernos
Yo creo que, como no digo ahorita, lo estoy diciendo hace algunos días acá, hay que darle un poco de tiempo al gobierno. Hay que darle un poco de tiempo al gobierno. Si bien es cierto, los amigos arroceros tendrán sus razones, pero que busquen ellos un diálogo directo con el presidente, conversar como se han sentado los transportistas. Pero no es el momento de cerrar las vías. Por ejemplo, ya tengo el anuncio aquí que ya está cerrada la vía Durán-Yaguachi. ¿Qué bien le hacemos al país ahí? No le hacemos nada, porque si estamos todos los días diciendo que queremos la reactivación económica, y por otro lado estamos cerrando carreteras, estamos siendo muy contradictorios. No sé cuál será tu reacción, tu opinión, con tu experiencia, repito, Juan José Pons, al respecto. En primer lugar, Clever, sí, en efecto, tuve la suerte de trabajar con don Luis Noboa Naranjo 4 años. Un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. El Ecuador debería tener miles de Luis Noboa Naranjo. Un gran aprendizaje, un gran empresario, un hombre que puso al Ecuador en el mundo, como tiene que ser los ecuatorianos. Tenemos que poner al Ecuador en el mundo. Y lo que tú dices es verdad. Lo que está sucediendo en este momento en la vía Durán-Yaguachi no pone al Ecuador en el mundo. Pone al Ecuador en el patio del mundo. Y eso está mal. Y en el patio trasero. Y eso está mal. Como bien lo anotas, estamos hablando de un gobierno nuevo que tiene 40 días y que está empezando a gestar el plan de trabajo de lo que tiene que ser el desarrollo económico con el país. Y el problema de la comercialización del arroz es un problema histórico que no puede ser solucionado con medidas histéricas. Esto es fundamental. Entonces hay que enfrentar el problema creando un clúster del arroz. Así como en el negocio bananero creamos un clúster del banano, que hoy representa el 100% de la exportación bananera, el 75% de la exportación platanera y el 70% de la producción bananera. Entonces hay que crear un clúster del arroz, un clúster que vincule a todos los actores de la cadena y que todos los actores de la cadena, trabajando en alianzas privadas y públicas, puedan diseñar un plan estratégico a largo plazo. Pero querido Clever, esto que te estoy diciendo que hemos hecho los bananeros, nos ha tocado 3 años de trabajo continuo con la asesoría de universidades internacionales y con inversión de dinero para encontrar ese camino, que recién lo pensamos andar. Entonces tú no puedes justificar que un grupo de enloquecidos llamen a paros nacionales, cierren carreteras a los 40 días de un nuevo gobierno. Entonces realmente estamos totalmente equivocados, están totalmente equivocados. Cuando el país tiene problemas trascendentales que resolver, como es la vacunación, la lucha contra el COVID, producir, exportar, generar inversión, generar un ambiente de seguridad jurídica, de estabilidad política que permita atraer inversión que genera empleo, porque esa es la mejor solución a los problemas sociales del Ecuador, un empleo digno. Y eso es en lo que tenemos que trabajar todos los ecuatorianos. Pero hay una situación, y esto sí, una mea culpa para los medios de comunicación, los comunicadores. El ministro de Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Julio José Prado, ya anunció, ya divulgó lo que aprobó el COMEX, la liberación del pago de impuestos arancelarios a materias primas, a insumos, a maquinarias y a repuestos. Eso también hay que decirlo, y no lo decimos los medios de comunicación. Las cosas buenas también se tienen que decir. Y yo creo que eso es fundamental, porque eso va a abaratar los costos de producción, definitivamente. Entonces, a los amigos, yo lo entrevisté, o lo entrevistamos, Jorge, al dirigente de los arroceros, el ingeniero, si me lo recuerda, ¿quién era? A ver, hay uno que es el señor Gonzaga. Julio, bueno, no me un acuerdo ingeniero, bueno, se lo entrevistamos la semana pasada. Julio Carchi. Julio Carchi, gracias. Bueno,
Él dice que el presidente le ofreció, siendo candidato, $35 la saca de arroz. Yo sostengo, solamente por mis conocimientos modestos, por cierto, que la economía es dinámica. Lo que ayer fue bueno, hoy día es malo. Lo que hoy día es malo, mañana es bueno en economía. A lo mejor cuando fue candidato sí daban los números para pagar $35 una saca de arroz, a lo mejor. Pero lo básico aquí, lo más importante, es el diálogo. Es el diálogo. Y así como los transportistas se han ido al diálogo y han creado mesas de diálogo, yo creo que también los arroceros pueden hacerlo. Los maiceros también pueden hacerlo. Y a lo mejor si se van más lejos, crean los clústeres, como acabas de decir, Juan José. Entonces, hay un mensaje aquí, una sugerencia de pronto a los amigos productores que pidan, y en eso sí también hay que decirle al gobierno, como se dice comúnmente, que les pare bola y vamos a un diálogo. Aquí hay que, a la economía ya no hay que revendarla. Aquí a la economía hay que rehacerla, hay que reconstruirla, pero definitivamente no acepta remiendos, ya basta de remiendos. Entonces, mi estimado Juan José, hay futuro con la actividad petrolera, con los clústeres bananeros. Esa es la opción para seguir desarrollando el sector con una competencia que tiene el Ecuador, pero una competencia de verdad. Por ejemplo, no le ganamos a la competencia en la productividad por hectárea. No le ganamos, no le ganamos. A Honduras no le ganamos, por ejemplo, ¿ya? Y eso tú sabes. Y por último nos salió un contendor muy cerca, que es Colombia, también tiene ya banano. Entonces, no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil el tema del banano. Pero te repito, los clústeres son una salida también. La salida es la competitividad. Y la competitividad implica una combinación de elementos que tienen que ver con una estructura sistémica de un país competitivo. Y esa estructura sistémica, esto es de todo el sistema, significa toda la sociedad del Ecuador, toda la ciudadanía del Ecuador, trabajando en conjunto en crear esa actitud. Yo repito siempre una anécdota, Clever, una historia real realmente. En 1996 tuve la oportunidad de visitar Chile con una delegación de la entonces democracia cristiana, que yo era demócrata cristiano, conversar con el presidente Aylwin el proceso de transición de la dictadura a la democracia y el desarrollo de Chile. Después de una semana de estudiar el modelo chileno, una cena con el presidente, le digo al presidente Aylwin, señor presidente, todo el esquema de desarrollo económico de Chile está orientado al mundo, a la exportación. Sin embargo, yo no veo que ustedes tengan un Ministerio de Comercio Exterior. Y la respuesta del presidente de Chile fue, señor Pons, en Chile todos somos los Ministerios de Comercio Exterior. Todos los chilenos estamos orientados al mundo, a vender Chile en el mundo y a traer el mundo a Chile con las inversiones. Y ahí está el resultado de lo que ha sido la economía chilena. Y eso es algo que tenemos que entender los ecuatorianos. Tenemos que cambiarnos el chip. El chip no es del paro, el chip no es de tirapiedra, el chip no es el que más grita, el chip es el que más trabaja, el que más produce, el que tiene productividad, lo que tú acabas de decir, productividad por hectárea, el que aplica tecnología en la producción, en cualquier área de la producción en la que esté. Y tenemos grandes ejemplos en el Ecuador, así como tenemos un gran ejemplo en el sector de camaroneros. El sector camaronero es un sector que lidera en el mundo en tecnología y producción en Ecuador. El sector bananero. Aquí tenemos productores de altísima productividad que compiten con los mejores del mundo en tecnología y en productividad y en certificaciones. Por eso somos el número 1 en el mercado de la Unión Europea, gracias a esos productores. Entonces, esto es fundamental. El chip no es paro, el chip no es piedra, el chip no es grito, el chip es fuente ovejuna, todos a una a trabajar por un Ecuador para que todo el mundo en el Ecuador eleve su nivel de vida y tenga un empleo. Juan José, muchas gracias por estar con nosotros.
La seguimos en cualquier momento, ¿no? Querido Clever, cuando tú quieras, Jorge. Buena semana, buena semana. Igualmente, buena semana. Ya. Huancavilca.